5 estaría arribando al área de operaciones el buque ruso Yantar con su equipo ROV, también de inspección subacua, con un límite de operación de 6.000 metros. Se mantienen en el área de operaciones 6 buques que siguen barriendo el fondo. Lo importante es que los aumentos que reciban los jubilados no les hagan perder poder adquisitivo frente a la evolución de los precios y lo que es el costo de la canasta básica. Están perdiendo plata, pero no poder adquisitivo, no necesariamente. Es decir, lo importante es que no queden por debajo de la inflación y por debajo del aumento de los precios. También hace falta aplicar una fórmula que sea responsable y que permita que en el futuro el sistema siga funcionando. Eran conocidos desde chicos, así que no podemos entender por qué es lo que pasó, que ocurrió esto, porque la verdad fue toda una pelotudez lo que se dijo, porque solamente fue broma, tampoco fue empujones, ni hubo pelea, nada de eso. Por ejemplo, anoche creo que José le dijo buchón a Juan, y Juan le dijo, bueno, callate, algo de sucio, una cosa así. Y bueno, solo por eso fue. Escucho un motor acelerado y se acercaba. Cuando voy a inclinar la cabeza para ver de dónde venía, choca la moto y se lo traga a Nahuel. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy bienvenidos, muy buenas noches. Bueno, la última foto elocuente, la campa en la 9 de julio, gran título a esta hora, porque además parece que se van a quedar allí si es que Carolina Stanley no los recibe. Distintas extracciones de dirigentes más bien recostados en la izquierda, pero también aquellos que están pidiendo por un encuentro con la ministra para mejorar los ingresos, muchas veces de los que subsisten o viven. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Paulino? Buenas noches, Paulino. Efectivamente, y la ministra no los va a recibir en estas condiciones. O sea que no se va a dejar extorsionar, entre comillas. No los va a recibir. Lo siente como una extorsión, digamos. Exactamente. Lo que está negociando Carolina Stanley con Mario Quintana es la posibilidad, ¿te acordás que habíamos dicho que no iba a haber bono de fin de año para los jubilados? Está abierta al pedido que le habían hecho distintas organizaciones, está trabajando en ese bono, es muy grande el desembolso que tiene que hacer el gobierno, pero está gestionándolo con Mario Quintana. Bueno, lo que sucede es que en el contexto de la discusión para los jubilados me parece casi insalvable para el gobierno tender algún puente, porque lo que se viene tras la reforma que aparentemente en extraordinarias validaría diputados, es un incremento por debajo de la inflación en marzo, más allá de que hay una fórmula que puede eventualmente ser corregida, y porque el 82% móvil, como habíamos marcado aquí, solo va a regir para los de la mínima, claro, y que hayan aportado 30 o más años, porque el resto, los que se jubilaron con la moratoria, los que tuvieron un régimen especial, o aquellos que inclusive... Planes de ama de casa. Planes de amas de casa, que muchos... A propósito de ellos, les abrió el capítulo a poder acceder a una jubilación, en ningún caso van a cobrar el 82% móvil, con claro, lo cual la eventual mejora, el capítulo favorable de la reforma previsional que el Senado ya dio media sanción, no es tan venturoso para buena parte de los jubilados como algunos pensaban. Por lo tanto, la idea de un bono me parece que achica un poco las distancias para un contexto además de diciembre donde arrancó con todo en términos de aumentos, nafta 6%, prepaga 6%, promedio, luz y gas, los tarifazos que ya conocemos, en particular capital y conurbano, y toda la cascada de aumentos que se implican porque afecta la estructura y la cadena de costos de la economía, básicamente el flete. De hecho, lo que se ha corregido es, por caso, el crédito hipotecario en Argentina. Los créditos hipotecarios están entre 10 y 15% por encima las tasas de los que se venían consiguiendo hasta acá. Y el Banco Central, como alertaron aquí varios industriales pymes la semana pasada, cerró el grifo a los créditos a tasas subsidiadas que estaba dando para el aparato productivo. Todo esto porque, claro, se encareció el costo del dinero y de hecho hoy rebotó un poquito el dólar en la perspectiva de que probablemente haya poco margen y espacio para contener el dólar por debajo de los 18, porque de hecho el presupuesto habla de un dólar un poco más arriba en virtud de la competitividad que se está perdiendo con una inflación en dólares altísima. Casi mensualmente lo que el mundo tiene por año. Al igual que la rentabilidad cuando uno invierte en el debate y demás. Todo un planteo que ameritó incluso cuestionamientos de Prat Gay
al Banco Central. Desde afuera ahora, ya los hacía desde adentro. ¿No? Y sí, claro. Aprovecha, ¿verdad? Y se está cobrando alguna deuda pendiente. Alguna deuda pendiente, bueno, exactamente. Bueno, después Abuelas confirmó que mañana va a dar a conocer lo que ya se conoce, que es que ha recuperado a la nieta 126. 26, así es. O sea, mañana al mediodía conferencia de prensa para conocer detalles. Es muy importante, siempre, siempre alentador. Barbieri fue reelecto al frente del rectorado de la Universidad de Buenos Aires hasta el 2022. 169 votos contra 236 totales, 169 cobijaron la continuidad de Barbieri, pese a los reclamos de algún sector del claustro universitario, en particular la Federación Universitaria. O sea, Barbieri sigue siendo el rector, el mandamás de la UBA hasta 2022. Y hoy Luis Arias, el juez de La Plata, suspendido, recibió un rosario del Papa Francisco, otra vez inmiscuyéndose en la cuestión doméstica. No es la primera vez. No será la última. Que se involucre el Papa Francisco, lo viene haciendo también veladamente en la discusión laboral. Y hoy el padre Pepe Di Paola se acercó personalmente, un padre Pepe Di Paola que, como siempre digo, lucha contra el narcotráfico, pero no tiene ninguna denuncia en contra de su persona, jamás en la villa que está trabajando ahí en San Martín. O sea, da validez a su reclamo genuino, digamos. Aunque él no denuncia nunca a los narcotraficantes. Él en persona no. Otros sacerdotes se tuvieron que ir de San Martín por denunciar la droga. Bueno, se acercó y le dio el rosario en persona. Allí lo cual tuvo la comisión de la memoria también de la provincia de Buenos Aires. ¿Para qué significa un rosario? Se lo mandó a Milagro Salas también. ¿Qué significa? ¿Por qué a Luis Arias y a otro no? Vamos a poner, Luis Arias está suspendido, es el juez contencioso administrativo de La Plata, puede llegar a ser separado de su cargo. Se le está sustanciando un juicio político. Es el que intervino en las muertes fruto de la tragedia de la inundación en La Plata de 2013, con toda la polémica que abrió cuando el gobierno de Scioli hablaba de una cifra de muertos y Luis Arias la había llevado casi a 100 víctimas fatales, se acordarán ustedes, digamos. Y después tuvo muchos otros casos resonantes donde chocó abiertamente con la política, muchos los indican muy cercanos al kirchnerismo. La verdad que esa manera de enrostrarle a los jueces la pertenencia es también demostrativa de dónde está la justicia, dependiendo qué ideología respete, cobije o tenga, eventualmente produce fallo, lo cual es un disparate porque no estamos hablando de justicia en ningún caso, sino en virtud de a quién le afecta tal o cual decisión que yo tome como juez. Así que yo me abstraigo de esa discusión, independientemente de cualquier cuestión. Hay o se está sustanciando un juicio eventualmente político para sacarlo, destituirlo a el juez Arias, se lo ha suspendido preventivamente y en ese contexto aparece el respaldo del Papa Francisco. Papa que va a recibir el miércoles a los familiares en Santa Marta de Santiago Maldonado, como se había comprometido, el miércoles. Hablando de eso, el caso Maldonado. Recién, salido, calentito del horno. Del señor que está a mi derecha, con quien vamos a conversar en un ratito. Y es un enorme placer que esté aquí con nosotros para ayudarnos a pensar la Argentina de estos días. Me refiero al genial Marcos Novaro. Marcos, gracias por este ratito. Muy gentil. Pero antes de meterme de lleno en el diálogo con Marco, en tribunales lo más... Hola María Belén, a todo esto, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Paulino? Buenas noches. Pero me quise saludarla casi, disparate. ¿La temperatura cuánto es? 19 grados 2 décimas. Te digo buenas noticias para lo que resta de la semana hasta el viernes, que viene el feriado divino en la ciudad de Buenos Aires. Enhorabuena, muy bien. Sí, para mañana va a estar bueno, 27 de máxima, 17 de mínima. Bueno, en un ratito nos metemos de lleno en sus temas, que no son menores, por cierto. Porque hay un proyecto que está bueno sobre el tema de la camiseta de la selección, que me parece que vale la pena darle bolilla. Hay brindis que recién se llevó adelante entre Macri y los senadores de Cambiemos, los electos y los salientes. Efectivamente, en Olivos hace unos minutos no estuvo Elisa Carrió, la gran ausente. Dicen que es por tema de salud. Igualmente, para mostrar que está todo bien, mandó a los Lilitos, fue Fernando Sánchez, fue Marcela Campagnoli. Bueno, ahí se ve, hay algunos recientemente electos. Graciela Ocaña a la derecha de la pantalla, a un costadito,
chiquitita ahí. Recién fue el brindis, luego de una jornada en la que Macri, bueno, se llamó a silencio, ¿no? Ahora, ¿hay senadores y nada más o hay diputados? Hay diputados y senadores, de los dos. Nacionales, ¿no? Sí, nacionales. Bueno, Fernando Sánchez, que en pocos días se incorpora formalmente a jefatura de gabinete, había quedado una encrucijada a propósito de este duelo Carrió-Angelici / Nosiglia, ¿no? Esta disputa a propósito del acuerdo Angelici con Nosiglia. Carrió se enojó mucho, los lilitos pronunciaron fuertes críticas a ese acuerdo y en algún momento me dijeron que había mucha preocupación de si iba a haber faltazo. Finalmente solo Carrió, dicen que es por tema de salud. Bueno, se la ha visto desmejorada en la cena del Instituto Hannah Arendt y también cuando fue a TN contaron que no andaba el ascensor, tuvo que subir por escaleras y le tuvieron que acercar el famoso respirador con el que andan sus asesores. Ha prometido dejar de fumar, no lo logra, baja la intensidad de los cigarrillos, pero ha vuelto a las caminatas. Le han dicho que no necesita en ningún caso estrés ni estar estresada, sin embargo se mete en una pelea otra vez de altísimo voltaje, cobijada además por el 50 y algo % de los votos en el distrito porteño. Lo que pareció una respuesta y una solución a Cambiemos en la ciudad de Buenos Aires para desplazar, correr y probablemente postergar el sueño de Lustó en el corto plazo, también podría convertirse en un dolor de cabeza para Cambiemos, ¿no? Sí. Y es un dolor de cabeza también para la provincia de Buenos Aires, para el vicegobernador Daniel Salvador. ¿Por qué motivo? Porque Daniel Angelici y el Coti Nosiglia tienen un aliado en común que se llama Gustavo Pose, el intendente de San Isidro, que ya ha dejado trascender que quiere participar de la fórmula provincial del 2019, por supuesto en reemplazo de Salvador, y que también quiere trabajar para comandar el radicalismo a través de sus antiguos aliados en el Centenario Partido. Daniel Salvador, que viene tejiendo bastante y calmando las ansiedades radicales, tiene un motivo para preocuparse en esta alianza Nosiglia-Angelici. Donde otra vez le fue mal fue a Cristóbal López en la justicia y otra vez le dijeron que no, en este caso al concurso de Oil Combustibles. Sí, fue el juzgado a cargo del comercial número 4, el doctor Vitale, que decidió no abrir el concurso preventivo solicitado por Oil Combustibles, por Cristóbal López, por considerar que no existe cesación de pagos, por considerar que hay fraude a la ley. De hecho, la Corte en su momento, por concurso fraudulento, rechazó el primer concurso que había iniciado, ¿te acordás? Que quería que se realice en Comodoro Rivadavia, poniendo un domicilio ficticio, que no se había terminado de hacer el cambio de domicilio. Bueno, lo cierto es que todo esto porque se sentía más cómodo con la justicia de su ciudad, naturalmente. Claro, lo cierto es que, bueno, el juez consideró que no hay cesación de pagos, te vuelvo a decir, es decir, que no que tiene plata, que puede hacer frente, porque está dando préstamos a sus propias empresas dentro del Grupo Indalo. Entonces, está mostrando que tiene dinero para afrontar las obligaciones y, por otro lado, dice que todo lo que hizo desde un principio fue con fraude a la ley. Por lo tanto, no corresponde otorgarle el concurso preventivo de acreedores, la apertura del concurso. Cuando dice que lo hizo con fraude a la ley, lo que está queriendo decir es que el famoso impuesto a la transferencia de los combustibles, que es lineal, que una empresa de combustibles, una petrolera cobra y en simultáneo que cobra se da vuelta y lo gira a las arcas del Estado Nacional, eso nunca lo hizo Cristóbal López y atesoró 8.000 millones de pesos. No 1, 2, 3, 10, 20, 8.000 millones de pesos. ¿Qué es lo que habría permitido en los últimos años la expansión del Grupo Indalo? Que de una docena de empresas hace 10 años, hoy tiene casi 180. Pero nadie se daba cuenta, sí. Bueno, nadie se realiza en soledad en este tipo de casos. Por eso una investigación profunda me parece que se viene y por eso la suerte procesal del propio Cristóbal López no parece demasiado Lo que pasa es que todos los frentes se le están cerrando para mal, porque por un lado tenés a la Justicia Federal que le niega a Cristóbal López levantar la inhibición general de bienes para poder realizar la venta de Indalo, y por otro lado el que busca el recurso, que es el famoso remedio, que es el remedio concursal, así se le dice al concurso preventivo, también la justicia se lo deniega. Por lo tanto, en la justicia comercial. En la justicia comercial. Entonces se le están cerrando todos los frentes y Cristóbal López la verdad que está bastante mal. Hay que ver, van a apelar. Tengo entendido que hoy ya el abogado ha ido a la justicia, tiene 5 días para fundamentar esta apelación, y lo cierto es que si el juez Vitale le concede la apelación,
La sala D de la Cámara Comercial va a ser la encargada de revisar este recurso de apelación. 4 gobernadores están en la mira antes del diálogo con Marco Novaro y son importantes. Primero, Miguel Lifschit mañana en Santa Fe confirma el cambio o los cambios de gabinete. Y dicen que también viene un ajuste de la planta política en Santa Fe. Lifschit, que algunos dicen que se envalentonó con la idea de proponer una vez más la reforma constitucional y habilitar al menos la discusión en cuanto a que Santa Fe deje junto con Mendoza de ser las únicas 2 jurisdicciones que no contemplan para sí en la reforma, que no contempla para sí, decía, la reelección del gobernador. Atenti porque se viene una discusión política no menor ahí en Santa Fe. El otro es Urtubey, que confirmó que redujo 20% la planta política y al mismo tiempo renovó a parte del gabinete. Domingo Pepo, en Chaco, otro de los que no tuvo una buena performance electoral, el gobernador de Chaco, Domingo Pepo, el peronista, acaba de cambiar la mitad del gabinete y ha reducido cargos políticos. Todo esto termina en lo que Macri planifica, que vos contabas, Nacho, una reducción de 20% de la planta de personal político, unos 600 funcionarios, sí, ¿no es cierto? Y lo que Cancelare dejaba traslucir la semana pasada en cuanto a María Eugenia Vidal, que va por el mismo camino, aunque hay que ver cómo termina aplicándose y cuál va a ser la nueva ley de ministerios que le vote la propia legislatura. Pero hablando de Vidal, es una de las ausentes en la Argentina política de estos días, está en China, va a ir a Hong Kong y después regresará a la Argentina. ¿Y en China qué firmó? Firmó un memorándum de entendimiento en materia educativa. Esto es para fomentar que en las escuelas del municipio de Beijing se enseñe español y para que aquí, en la provincia de Buenos Aires, se enseñe chino. Hace instantes nos llegaba la foto, mira, ahí está con... ¿Qué foto, ese es el vicealcalde de Beijing. No me, creo que es la primera eximime de pronunciar el nombre, la verdad que... Y ahí está parte de la comitiva que acompañó a Vidal, sí, ¿no? está Fabián Perechotnik, secretario general de Gobernación, mejor dicho. ¿Sabes que tuvieron que pedir que saque la foto, improvisar un fotógrafo? Porque fue sin fotógrafo, sin por prensa, eso, sin... Y ahí está Diego Aguilar, ¿verdad? El embajador. Sí, el embajador en China. En China. Qué foto, ¿eh? La primera que se ve de Vidal en China, viajó el viernes pasado, sin embargo es la primera imagen. Sí, no le quedan muchos días más porque ya tiene que emprender el regreso. Sí, porque de hecho el viernes se junta con todo su equipo en Chapadmalal, el retiro espiritual, hasta el domingo. Efectivamente. Ya mañana hay algunos, me dijeron algunos funcionarios que ya se empiezan a ir. Mañana se empiezan a ir a Chapadmalal. Temprano. Aprovechando el buen clima de Mar del Plata. Y para evitar el camino, viste que el viaje por la ruta 2 es denso el fin de semana. Marcos, gracias por este ratito. Muy bienvenido. Por favor, gracias por la invitación. Formalmente. Perdón, pero hacíamos un poco la tapa periodística. Antes de meternos de lleno en esta obra, que es la última tuya, y que habla de la resistencia central mapuche, etcétera, que está tan en boga y en debate en los últimos tiempos. ¿Qué está viendo de la Argentina? ¿Cómo termina el 2017 política y económicamente hablando? Bueno, parece ser que, digamos, pasó el clima postelectoral, ¿no? Después de las elecciones del 22 de octubre pareció durante unas semanas que Macri dominaba todo, ¿no? Parecía que se iba a comer a chicos crudos, que había logrado la hegemonía y que todo iba a sonar a con su partitura. Y eso fue un poco ilusorio, digamos, ¿no? Me parece que los climas políticos en Argentina duran poco. Y aun cuando fue una victoria importante, digamos, tampoco que cambió tanto el poder institucional, digamos, ¿no? O sea... Correcto, las mayorías no se modificaron, exactamente, pese a que está más cerca en diputados, aunque en el Senado está más cerca, y en el Senado, digamos, bueno, está todavía en disputa quién va a ser la primera minoría, ¿no? O sea, eso es un dato novedoso. Puede llegar a pasar que por primera vez desde el 83 el peronismo deje de ser primera minoría en el Senado. Eso sería muy, muy llamativo, pero todavía ni siquiera eso está definido, hay que ver cómo se reacomoda. Un ratito tenemos datos que casi confirman lo que vos estás diciendo, y lo vamos a contar con Nacho y con Cancelare. Sí, lo que pasa en el Senado es muy interesante. Pero como sea, digamos, empezaron a reacomodar las cosas porque los opositores también juegan, digamos, ¿no? Empezaron a mover, digamos, han negociado, yo creo que duramente, los proyectos de ley del gobierno, y Macri sacrificó un poco de plata y de profundidad en los cambios por velocidad, digamos, ¿no? Por mantener la inercia, con la idea de, bueno, los cambios empezaron. Tal vez es una buena apuesta, tal vez le va a ser muy costoso, ¿no? Yo creo que el esfuerzo fiscal de 2018 va a ser muy fuerte, muy duro. Ya se está viendo, digamos, ¿no? O sea, viene primero con el ajuste político, que es lo menos importante en términos cuantitativos, pero simbólicamente es la señal de... yo también me ajusto. Me recorto a mí mismo. Ahora después, porque los voy a recortar a todos, digamos, ¿no? Después vienen los aumentos, que ya empezaron con la luz y el gas, pero van a seguir.
el transporte va a ser muy complicado porque es el único esquema de subsidios que era socialmente justo, más o menos, digamos, beneficiaba principalmente a los sectores más pobres. De todo lo que se gastó en subsidios fue lo único que tenía algo de sentido. Entonces, recortar ahí va a ser socialmente más difícil de compensar, ¿no? O sea, duplicar la tarifa del tren, elevar la tarifa del subte de vuelta, los colectivos que están muy subsidiados en capital y conurbano, con una tarifa muy por debajo de la que se paga en cualquier lugar del país. En cualquier lado. Sí. Entonces, lo que estás viendo es que se evaporó el clima. El clima de cierta festividad clima se normalizó. Que diciembre pasó a ser un clima otra vez como típico los de diciembre. Bueno, los diciembre en Argentina son complicados. La oposición tiene motivos para mostrar músculo, digamos, ¿no? Para decir, vean que tanto no es que retrocedimos, acá estamos, y entonces, bueno, en la calle eso se va a sentir en el debate parlamentario. En jugadas de recomposición del peronismo, lo vimos, es muy llamativo lo que pasa en el peronismo bonaerense, a mí me pareció extraordinario el cambio, el desalineamiento total de todos los intendentes que se pusieron detrás de Menéndez y le dijeron a Espinosa, se acabó, digamos, ¿no? O sea, con Cristina no vamos más a ningún lado porque no tenemos nada que ver con Unidad Ciudadana. Y ahí están prácticamente todas las ligas de intendentes que conforman el arco peronista, ¿no? Se sumaron la gente de Randazzo, de Massa, y eso es una señal, digamos, de que el peronismo yo no creo que vaya a estar tanto tiempo dándole vueltas al asunto. Me parece que se va a... O sea, se va a realinear más rápido que el radicalismo. Sí. Y no ves como otros pensadores sostienen que tal vez al peronismo le llegó su 2001 después del radicalismo. Yo no comparto esa idea, digamos, ¿no? Bueno, hay una serie de diagnósticos, se han escrito trabajos sobre eso en términos académicos y también periodísticos que son, digamos, valiosos, pero a mí yo lo veo como una fuerza que tiene los recursos para dejar atrás la etapa kirchnerista bastante rápido, que no tiene una base en crisis, digamos, ¿no? La solidaridad peronista entre los informales y los trabajadores asalariados sigue existiendo. Tiene la capacidad de movilizar a sectores medio bajos que en cuanto las cosas se compliquen el año que viene, yo no sé quién van a votar, digamos, ¿no? O sea, no es que Macri tiene garantizado el 2019. No, ni mucho menos. Entonces, en todo caso, la sociedad dio vuelta la página del pasado, pero eso beneficia más al peronismo que a Macri. Claro, obviamente. Lo que se saca es parte de ese pasado que capturaba un peronismo renovador. Exactamente, además el enemigo ideal de Macri hasta acá fue Cristina. O sea, mantener a Cristina, aunque fuera debilitada, pero viva, era muy importante para Macri. Y yo creo que los peronistas están más decididos que nadie a terminar con eso. Es decir, ya con Cristina no vamos más a ningún lado, ni siquiera discutamos el tema. Una señal de eso, perdón Marco, es lo que ha pasado con uno de los dirigentes más encumbrados de la provincia de Buenos Aires, del kirchnerismo. José Otavis, que declaró públicamente y ya presentó la nota, va a formar un monobloque. En la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Kirchnerista, efectivamente, agudizando la división del peronismo, sacándole el cuerpo al kirchnerismo más radicalizado que todavía subsiste en la legislatura bonaerense, y me parece en el marco de un oído más cercano a los intendentes, de los cuales está comandado por Gustavo Menéndez. El caso Maldonado, ¿por qué este libro? ¿Por qué te...? Bueno, a mí me interesó desde el principio, bueno, me interesa todos, el tema, digamos, y yo sigo los temas de derechos humanos más o menos atentamente, digamos, todo lo que puedo. Me parece que fue un episodio espectacular, digamos, ¿no? Condensó mucho de la Argentina de estos tiempos, digamos, ¿no? El choque entre un gobierno que se sintió acorralado por los derechos humanos, que está sistemáticamente asustado por el tema, o que dice, seguimos teniendo política de Estado en la materia, pero no queremos hablar del asunto, porque no es lo nuestro, digamos. Y organismos de derechos humanos y un movimiento mapuche que en parte se han radicalizado, ¿no? En buena parte se han radicalizado, y me parece que encontraron en esta ocasión motivos para confirmar lo que ellos sospechan de Macri, que Macri es horrendo, que es igual a la dictadura, que si lo dejamos va a ir profundizando la represión hasta volver a las prácticas de represión ilegal, de secuestro de gente y cosas por el estilo. O sea, muchos se creyeron en serio que eso había pasado, digamos, ¿no? No es que lo usaron, algunos seguramente lo usaron teniendo digamos, una distancia crítica con el asunto, pero manipulándola. Pero yo creo que mucha gente se creyó este asunto, y hubo como un choque de planetas, ¿no? Entre lo que piensa una parte importante de la gente, que tal vez es macrista, pero no es fanática, digamos, ha atendido a la moderación, y temió que probablemente a la gendarmería se le hubiera ido la mano, ¿no? Esa idea de
No creo que Macri ni Bullrich hayan ordenado nada, pero los gendarmes no le creo, digamos, porque tampoco le creo a la bonaerense, no le creo a la justicia, no le creo a nadie. Digamos, ¿no? Entramos en un descreimiento bastante. En un problema de confianza pública, que es un problema estructural de la Argentina y que no es que se ha resuelto. Digamos, ahí estamos igual de mal que hace décadas. Ahora, ¿por qué cree que en el caso Maldonado se puso mucho el foco sobre el accionar de Gendarmería y actualmente con el caso de Rafael Nahuel, que es un caso que a priori uno parece que está más resuelto en el sentido de que hubo un arma en el cual le dispararon por la espalda a Rafael Nahuel, es una bala que pertenece o similar a la que usa el grupo Albatros, no toma tanto calor ese reclamo digamos, de justicia contra y que el gobierno enfoque contra la prefectura? Hay como una distinta vara, si se quiere, de esos sectores. Muy interesante la pregunta, y yo algo de lo que habiendo terminado el libro, saltó el caso Mascardi. Claro. Y el caso Mascardi es un caso muy diferente, en cierto sentido mucho más grave, porque hay un muerto primero, para empezar. Claro. Hay un muerto por una bala. Por una bala, o sea, digamos, por un no disparo. es que hay una sospecha, digamos, ¿no? Hay denuncias de la prefectura que son bastante creíbles en principio, de que había armas y que ellos les dispararon, digamos. Es muy difícil sino creer que 4 prefectos empezaron a atacar y dispararle a 15, digamos, ¿no? O sea, ni sabía cuántos había. Sí. Entonces, la verdad que en términos de violencia es mucho más grave la situación. En términos de la estrategia de los grupos radicalizados mapuches, son mucho más astutos ahora que con Maldonado. Yo creo que aprendieron de los errores que cometieron con Maldonado, ¿no? Ponerse atrás no de Jones Guala, que era un patotero infantil, digamos, ¿no? Un marxista delirante, completamente descolgado. Ahora se han puesto detrás de una machi, una chamán, que tiene mucho arrastre entre la población mapuche, en una zona cercana a la periferia de Bariloche, donde hay miles de mapuches que viven y que muchos, digamos, tal vez no están con la RAM, pero tienen muchas reivindicaciones. Y frente a un gobierno que no aprende de sus errores, ¿no? Mientras yo creo que la gente de la RAM, o ex-RAM, porque ahora la enterraron, aprendió, el gobierno no. ¿Por qué, sin embargo, a pesar de esos errores que cometió el gobierno, de haber mandado a los prefectos con ametralladoras en vez de con cámara de video, digamos? Claro. ¿Por qué, sin embargo, no hay protestas o movilizaciones masivas? Bueno, en parte porque pasaron las elecciones y todo eso se desinfló. La capacidad de movilización del kirchnerismo y sus socios ha decaído. En parte porque perdieron parte de su legitimidad con el caso Maldonado, precisamente, ¿no? Terminó tan mal ese papelón que ahora que tal vez tendrían más motivo de decirle, bueno, lo que dice Bullrich de que hay que creer, eso es ridículo. Así no se repara la desconfianza, digamos. Si hay desconfianza en la fuerza de seguridad, yo no la reparo diciendo, créanme. No, Claro. no. Pruebas. Y tampoco tenemos que mostrar evidencias. hablando de hipótesis y no de evidencia, cuando la única evidencia es que por un disparo por la espalda, un joven de 22 años en una protesta, equivocado o no, haciendo algo ilegal o ilegal, estuviera haciendo, digamos, fallece, ¿no? digamos, Claro, muere. efectivamente, entonces ahí yo creo que hay un cambio de clima, digamos, ¿no? Hay un cierto agotamiento de la sociedad y hay un debilitamiento de esos sectores que se movilizaban y de la legitimidad de quienes los impulsaban, los organismos de derechos humanos, han quedado muy golpeados. Y me parece que en esa situación impera el clima fin de año, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que descartar que de todos modos la cosa escale y tal vez estalle. Porque esto es hoy, pero entre 2 o 3 semanas la periferia de Bariloche es un polvorín. En particular... en general los fines de año, digamos, ¿no? Sí, Entonces, los altos ahí sobre la ruta el barrio de Los 40. Altos y todos los barrios periféricos son realmente muy complicados. Entonces yo creo que el error del gobierno es no haber aprendido de sus errores, subestimar esta situación que es más compleja que la de Maldonado y confiarse en que la sociedad no se lo va a tomar a pecho. Eso no lo sabe. ¿Pero no se perdió sensibilidad? ¿La sociedad no perdió sensibilidad por un muerto? Yo espero que no y ojalá... En una represión, claro, ¿no? Enmarcado en ese, digamos, sensibilidad por un muerto evidentemente hay que ver si la sociedad realmente valora de la misma manera... la vida de una persona según su color de piel, según de dónde vive y acá claramente no es una persona de clase media huinca, sino un pobre de la mapuche, digamos. Yo espero que eso no influya tanto, pero tal vez es probable que sí también, ¿no? Y sería el peor aspecto de todo esto, digamos, ¿no? ¿Estamos discutiendo una educación de calidad o estamos haciendo ruido de vuelta?
Porque te escuché decir por Barbieri, veces... por la reelección de Barbieri. No quisiera hablar de Barbieri. No. Porque vos decís muchas veces que en la educación se juega el partido de la Argentina. En el futuro, la mayoría de los analistas, filósofos, pero también economistas dicen, mira, la verdad es que sin educación de calidad difícilmente podamos ser competitivos en el mediano y largo plazo, porque la competitividad de los recursos naturales con los avances científicos se va morigerando. Es decir, ya hoy en impresión 3D tenemos construcciones de casas, pero también carne vacuna, digamos. Claro. La buena noticia es que todavía el gusto no es el de la carne natural. Entonces, por ahora seguimos comiendo hamburguesas hechas por carne vacuna de vacas que, entre otras cuestiones, tenemos en la Argentina. La pregunta que te hago es, en términos de educación, ¿la Argentina está librando el debate del futuro o estamos en otra cosa? No, pero yo creo que a principios de este año había motivos para ser optimistas, ¿no? Empezó un debate sobre educación, sobre evaluación de la educación, sobre asistencia de los docentes, control de las inexistencias y las licencias, sobre el rendimiento educativo y la evaluación en general. Cosas de las que se hablaba muy marginalmente se volvieron bastante centrales, principalmente en la provincia de Buenos Aires. Me parece que Vidal en eso, que ahora viene con el tema de los idiomas, otro tema más importante, digamos, ¿no? La educación de idiomas en Argentina ha quedado muy atrás. En el mundo es un tema centralísimo, y acá es penoso los resultados. Entonces, hay temas nuevos que aparecen, iniciativas importantes. Ahora, se sostuvo eso que se vio al principio de año, pongamos a los gremios docentes, obliguémoslo a discutir todas estas cosas. Esta agenda es la agenda que viene y vamos a imponer a los gremios. Aunque no quieran, digamos, ¿no? O sea, la sociedad quiere que discutan esto. Y después todo eso se desgranó, ¿no? Todo eso empezó el clima preelectoral, después el preelectoral y el postelectoral. Y en el postelectoral tampoco volvió la educación. No, porque hecho en la paritaria se discutió infraestructura. Y quedó ahí. Exactamente, quedó ahí. Entonces yo creo que son como estertores, digamos, ¿no? Yo lo veo mucho en la educación universitaria. Yo doy clase y la verdad que más o menos me muevo por las universidades públicas y hay un estado de un poquito de inercia, de no hagamos demasiadas olas, porque esto finalmente consiste en repartirse la plata igual que se la reparten los intendentes bonaerenses, igual que se la reparten los gremios, digamos. No es muy diferente la estructura de funcionamiento de las universidades públicas que las de esas otras corporaciones. ¿Cómo te llegan los chicos del secundario? Y cada vez un poquito peor, todavía en un porcentaje... yo tengo mejores resultados en la educación de grado que en la de posgrado. En general, todavía los chicos de grado, o sea, estudiantes de 20 años, tienen ganas. 25 ya se les fue un poco, 28. Y ya están laburando, están en otra. Quieren conseguirse un papel para a ver si consiguen unos pesos más, pero ya no apuestan a la educación. Ya es por necesidad, no por vocación. Y ya se gastaron, digamos, ¿no? Y los que tenían vocación en serio o se fueron a estudiar afuera o digamos, son muy pocos, digamos, ¿no? ¿Lo ves en eje a Macri? En este eje yo lo veo con idea. O sea, si él está en eje de la transformación que quiere, si está siendo auténtico, si lo considerás como el Macri después de la elección, qué sé yo. Los que lo han visto dicen que está en su mejor momento, que está entusiasmado, que es... Ahora, eso puede ser una ventaja y también puede ser un poco peligroso, digamos. Nuestros presidentes entusiasmados yo les tengo un poquito de temor, ¿no? Porque empiezan es el vamos por todo de Cristina. Y empiezan a embalarse mucho, digamos, ¿no? Entonces, es la reelección eterna de Menem, qué sé yo. Claro, eso es un poquito el temor que hay un poco flotando. Es decir, bueno, este hombre va a tener el temple para no exagerar sus posibilidades, para no desaprovechar oportunidades corriendo detrás de fantasías. ¿Cómo es que se va a administrar eso? Las tentaciones del poder. Exactamente. Me parece que, bueno, en principio hay que reconocer que él, como tipo bastante pragmático, hasta acá no lo ha hecho, digamos, ¿no? Ahora, yo algunos de los tonos de sus discursos postelectorales me hicieron un poquito de ruido, porque hasta ahora Cambiemos, y él en particular, no tenían mucho de épica. Tal vez incluso se le reprochaba, decía, este tipo no tiene idea de país, no nos habla de un futuro. Y de golpe empezó a aparecer el Macri que dice, esta es la generación que vamos a cambiar la Argentina definitivamente. Como cada presidente que asume. Es la refundación. Y ese tono refundacional histórico de Alfonsín, de ahí para adelante. Digamos. Y a mí ese tono no me simpatiza. Yo entiendo que un poco más de épica tiene que haber, pero hay que dosificar, ¿no? Me parece que es un remedio que tiene sus contraindicaciones. ¿La justicia es un problema? Sí, sin duda. Es de los problemas, me parecen, los que más avanzaron, ¿no? Yo diría, en términos de sus relaciones con los sindicatos, a mí me gusta mucho la gestión de Triaca.
En la relación con la justicia me parece que han mejorado, no es una gestión que me guste especialmente, pero me parece que han ido mejorando. En otras áreas se han quedado mucho, digamos, ¿no? Educación se han quedado, a nivel nacional por lo menos. En la provincia yo veo más voluntad que a nivel nacional. Bueno, la evaluación es muy importante, pero no, es cierto que es un ministerio sin escuelas, pero de todos modos, ¿qué está haciendo? O sea, algo le está proponiendo a las provincias para hacer, además de lo que cada provincia puede querer hacer, ¿no? ¿Y cultura? Perdón. Cultura. ¿Cultura? No es una gestión que siga especialmente. A mí me parece que es una gestión muy acotada, porque los recursos que tiene, digamos, me parece que los recursos importantes de esa área están en medios. Y en medios yo creo que han hecho las cosas bien. Cultura es como una bolsa que tiene un montón de problemas y muy pocas cosas atractivas para hacer, digamos, ¿no? Tiene un montón de empleados, un montón de cosas repartidas donde hay... Es como una multitud de pequeños programas, ¿no? Es como hablar del área de derechos humanos. O sea, meterse ahí es un despiole. Creo que lo poco que pueden hacer es evitar conflictos. Porque además la mayor parte de esa gente no los quiere, digamos. Claro. ¿Qué es lo que más te preocupa a Marcos Novaro, el de a pie ciudadano, más allá del filósofo? La inflación, la seguridad, qué sé yo, la justicia. No, me preocupa que la sociedad salga de este diagnóstico medianamente realista que creo que adoptó en 2015 o más bien profundizó durante 2016, ¿no? Yo creo que el realismo que se fue profundizando a lo largo de un año difícil como fue el 2016 llevó a la gente a aceptar que había cosas que eran costosas pero inevitables y que estaba bien el gobierno que las dosificara, pero algunas las tenía que hacer, digamos, ¿no? Y ahora podemos pasar a una etapa donde hay un poquito más de entusiasmo y entonces decir, bueno, lo peor ya pasó. Y no es cierto. Lo peor no pasó. La mayor parte de las cosas dolorosas todavía hay que hacerlas. Entonces, si hay un desacople de diagnósticos, le puede pasar a Macri como le pasó a Alfonsín en el 86. Sí, ¿no? Es decir, y de expectativas, ¿no es cierto? Y sí, recordemos, Alfonsín del 86 fue, después del triunfo del 85, el Plan Austral parecía que había eliminado el problema de la inflación y él vino con Parque Norte a decirnos, cambió el país. Y no. El país tenía posibilidades de avanzar, pero también tenía un montón de problemas, ¿no? Leo el libro y charlamos en radio. Ojalá. Pronto. Muchas gracias a vos. Muy gentil, muy generoso. Marcos Novaro, el caso Maldonado. Recién, ¿cuándo salió esto? ¿El viernes? El viernes. Ah, miren, si tenemos un anticipo casi. Vale la pena, siempre es bueno leer a Marcos. Bueno, ¿de qué hablamos, Belén, en un ratito? Gracias. Hasta la próxima. Vamos a hablar de este proyecto que comentabas vos recién, de que la camiseta del Mundial lleve la figura de las Islas Malvinas. Y es todo un tema, ¿no? Vamos a hablar de qué va a pasar con la 6ª temporada de House of Cards. También. Y que se subasta la Ferrari de Perón el año que viene. Esos son los 3 temas que yo te voy a presentar. Está bien, no está mal, es una linda mirada femenina. Hablando del tema Malvinas, mañana es un día de aquellos, ¿no es cierto? Me parece que sería casi la tapa de cualquier diario. Sí. Mañana en la Secretaría de Derechos Humanos finalmente van a dar a conocer los primeros 8 informes sobre las tareas de identificación de los caídos en Malvinas. Un primer grupo va a conocer mañana, un primer grupo de familiares que hasta aquí tenía la perspectiva de que algunos de los que allí están en el cementerio de Darwin, en cuya lápida se lee soldado argentino solo conocido por Dios, sea esa persona que fue y nunca volvió de Malvinas. Un gran trabajo de Cruz Roja, hay que reconocerlo también, Comité Internacional de la Cruz Roja, que le entregó la semana pasada a la Argentina y al Reino Unido los resultados de todos los informes forenses resultantes del trabajo que se realizó para identificar a las víctimas. Bueno, mañana a 8 familias le van a contar sobre los 88 que han sido identificados de los 121 cuerpos que están allí. A las primeras 8 familias le van a decir que sus hijos están allí, que sus hermanos, que sus padres. 35 años después. Tremendo. Toda una etapa. Pausa, ya venimos. Arrancó la temporada de fiestas en Garbarino. Encontrá todo para festejar, con las mejores ofertas en Garbarino, garbarino.com o a través de la app. Y como siempre, con la entrega más rápida. Garbarino, pensamos en vos. UTEDIC está creciendo.
El aumento sostenido de los trabajadores representados es acompañado por crecimiento edilicio. Se firmaron 39 convenios colectivos de trabajo y se crearon centros de capacitación y formación profesional. Centros médicos propios con tecnología de última generación a lo largo del país. Centros vacacionales y beneficios familiares al alcance de los trabajadores. UTEDIC está. UTEDIC, compromiso con los trabajadores. SUTECBA, un sindicato que se ocupa también de la salud de sus afiliados activos y pasivos a través de su obra social OPSBA y nuestro sanatorio Julio Méndez, que atiende en forma mensual 57.000 consultas ambulatorias, 20.000 en guardia externa y 600 cirugías, incorporando nueva tecnología y recursos humanos de primer nivel. Amadeo Yenta, secretario general 2017-2021, Municipales de Capital. Y Telecentro te trae 1000 megas en tu casa. Deja de navegar y empezá a volar. 1000 megas, la internet más rápida del país. Telecentro te conecta a todo. Bueno, en un ratito me vas a contar la historia de Kevin Spacey y por supuesto que vamos a hablar del House of Cards. Pero ¿cuándo es lo de la subasta de la Ferrari de Perón? En enero del año, bueno, del próximo año del 2018. O sea, perdón, el mes que viene. La Ferrari, ¿qué dije? Sí. La Ferrari, sí. La Ferrari. No. Chicos, por favor, que se arma. Bueno, aquí tendré todos. No llegamos. No llegamos. 1.6 a 2 millones de dólares quieren recaudar con esta Ferrari que estuvo 30 años en la Argentina y que fue de propiedad de Perón cuando transitaba su segunda presidencia. Mirá ahí, la pintaron, a mí eso no me gusta, como un taxi, amarillo y negro. Pero era el color. Juan Domingo. El color. Qué foto la de Perón, ¿no? Terrible. ¿Cuál es la base? ¿Se sabe? Por eso, dicen en realidad de 1.6 millones. O sea, esa es la base para empezar. Pero pretenden recaudar de eso hasta 2. Ahí está, mirá, en colores. También, 3, 4 millones van a recaudar, olvidate. B12, el motor, para los que les gusta esto, B12, 150 caballos de fuerza. Increíble esta Ferrari. Lourdes, contame lo de Van der Burele. Hoy fue indagatoria, pero no respondió preguntas. ¿Presentó un escrito? No. Él se presentó y dijo que él se ajustaba a todo lo que ya había dicho cuando estuvo ante el fiscal Jorge Dilelo pidiendo acogerse al régimen del arrepentido. Él está como imputado colaborador, recordemos, cuando declaró el día 15 de noviembre ante el fiscal Dilelo. Hizo algunas aclaraciones, básicamente, pero no dijo mucho más. Y, de hecho, hoy el propio Ariel dijo, el juez de la causa, prorrogó por 10 días más el secreto de sumario. Por lo tanto, no sabemos lo que pasa dentro del expediente. Están siendo muy cautos con esta causa y por otro lado te cuento que Vudú tuvo otra mala noticia porque el juez Sebastián Ramos no lo aceptó como querellante en la causa. Justamente él está preso en esta causa que lleva Ariel Lijo, pero inició una denuncia, presentó una denuncia por la filtración de las fotos del día de su detención. Bueno, correcto. La causa sí avanza, el juez Sebastián Ramos lo citó como testigo para el 11 de diciembre, la semana próxima. El lunes que viene. El lunes que viene, el mismo día que va a tener que presentarse indagatoria ante el juez Ariel Lijo, el propio Amado Vudú, por el tema de los papeles, papeles truchos, digamos, facturas apócrifas del viaje a Francia, ¿te acordás? La pucha, sí, claro. Así que el lunes próximo arranca con todo. Vudú por 2. Ahí es donde le pagó un intérprete 1.900 euros, pero él dijo que le había pagado 3.300 y donde pagó para... hoteles, ¿te acordás? Sí, la adulteración de las facturas. Sí, para estar 3 días en París, en febrero del 2010 como ministro de Economía, o 2011. 2011, en la cumbre del Club de París, 3 días, unos casi 20.000 euros en hoteles que cuando llamó el juzgado para decir, me manda la factura, dijo, mira, acá primero se gastaron 800 euros y segundo no hubo nadie del Ministerio de Economía en este hotel, digamos. Sí. Bueno, otra que está complicada, ¿quién? Que la imputaron hoy, es Graciela Ocaña, justo que Nacho la mencionó hace un ratito, por el tema de vacaciones no gozadas. Ella cobró vacaciones no gozadas cuando salió de
del PAMI, digamos. ¿Y qué hizo? ¿Te acordás que Luciano Di Cesare, el anterior titular, va a juicio oral, que ahora el 20 de diciembre comienza el juicio, justamente es por defraudación al Estado por vacaciones no gozadas? Bueno, él que alegó en su momento que él seguía los usos y costumbres del lugar, y como Graciela Ocaña lo había hecho, él también lo había hecho, de no haberse tomado vacaciones y después cobrar todo. Por lo tanto, se hizo una extracción de testimonios y hoy una fiscal termina imputando a Graciela Ocaña por el mismo delito por el cual hoy Luciano Di Cesare está yendo a juicio oral. O sea que a Ocaña es le un están monto imputando... menor, ¿no? Al de Perdón, Ocaña. una pausa. Le están imputando un delito del 2007, 10 años después. Sí. Todo esto para la velocidad, viste que andabas con la Ferrari. Bueno, Nacho, sobre el tema de San Juan, volviendo a los temas muy serios, Macri no va a dar un discurso, no se va a decretar el duelo. Caló muy hondo la discusión de los familiares con Aguada el viernes y también la marcha ayer en Mar del Plata pidiendo que no cese la búsqueda, más allá de que Marcos Peña desde Washington, antes del regreso a la Argentina, dijo no vamos a dejar de buscar el Ara San Juan. Bueno, hace una hora me dijeron, por el momento no habrá mensaje, pero puede cambiar en una hora. Así está el clima, digamos. Claro, y así va a seguir. Por el momento no va a haber un mensaje del presidente. El presidente está evaluando en qué momento darlo. Porque hay sectores más cercanos a Marcos Peña que le recomiendan no hablar. ¿Por qué? Porque hay familiares que todavía tienen la fe, la esperanza, la ilusión, como quiera llamarlo, de hallar con vida. Si el presidente le expresa la condolencia, está decretando de que esos familiares, tripulantes, 44 tripulantes, están muertos. Y entonces dice, ¿quiénes somos nosotros para ir por encima de esa ilusión que tiene un familiar? Nosotros, obviamente, tenemos que buscar al submarino, pero el presidente por ahora no va a hablar. Mientras tanto, está la gente de la Armada trabajando en el tema contención sobre esos familiares. Me parece que si es al revés, si hay un pedido de los familiares de ir a ver a Macri formalmente, los va a recibir y que ahí puede ser distinto. Igualmente, desde lo legal, si me dejas agregar, Nacho, tampoco puede. No puede decirlo porque tienen que pasar más de 60 días para que se pueda decretar una persona desaparecida con presunción de muerte, ¿no? De todas maneras, soy Enrique Balbi por primera vez, el vocero de la Armada, cuyo parte se va a conocer mañana, dio a entender lo que muchos piensan, que es que tal vez nunca se sepa qué pasó con el Ara San Juan porque nunca se ha hallado. Sí, y no encuentren rastros siquiera del Ara San Juan. Están buscando 3 puntos, entre comillas, 3 indicios. Mañana llega el buque ruso que puede indagar, ver, observar en hasta 6.000 metros de profundidad en la zona en donde se supone hubo una explosión y el que habría explotado es el Ara San Juan. Hasta hubo alguna senadora, Rodríguez Machado, la presidenta del bloque del PRO en el Senado, que hasta no descartó un ataque externo, que es lo que algunos dicen que pudo haber ocurrido. Francamente, hoy el desasosiego invade, no hay... La incertidumbre. La diferencia con otros casos es que acá no es la Argentina buscando algo, es el mundo tratando de rastrear el Ara San Juan que no es hallado. Hoy uno de los... Entonces no es solo la impericia de la Argentina histórica que no puede detectar ni hallar para impartir justicia las consecuencias de tal o cual desaparición, muerte o lo que sea, ¿me explico? Y todos los que están buscando, perdón Nacho, es que también tienen un objetivo en esa búsqueda. Desde Estados Unidos, buscando algunas cuestiones particulares, los rusos también, los ingleses también y nosotros fundamentalmente las vidas. Sí, hoy uno de los funcionarios más confianza de Macri me dijo exactamente lo que vos decís, Paulino, porque yo le pregunté, bueno, esto puede cambiar si hay al menos una confirmación de un contacto. ¿Qué pasa si el submarino lo encuentran a 4.000 metros de profundidad? Ya no lo van a poder sacar a esa profundidad. ¿Qué pasa ahí? Ahí declaran el duelo, declaran los 3 días de duelo nacional, los declaran muertos oficialmente. Ahí será otra historia. Ahora, probablemente no se sepa jamás lo que pasó con este submarino. Hablando de cuestiones políticas y antes de la pausa rápido, en diputados, ustedes saben que el miércoles juran los flamantes electos diputados de la Nación, también estará la despedida para los salientes, entre ellas figuras encumbradas, qué sé yo, Diana Conti, Héctor Recalde.
Sergio Massa, Margarita Stolbizer, etc. Bueno, lo cierto es que se van regrupando fuerzas. Y en el peronismo no solo Alejandra Rodenas va a tener un bloque por fuera del peronismo y el Frente para la Victoria que va a comandar Agustín Rossi, la dirigente de Santa Fe, la ex jueza, sino que los 5 diputados electos en la provincia de Córdoba, entre ellos el mismísimo vicegobernador Yariora, van a conformar y confeccionar un bloque propio por fuera del Frente Renovador para trabajar en un entendimiento con Nación para intereses particulares que vinculen a la provincia de Córdoba. O sea, hay 5 diputados electos del peronismo que hasta aquí eran parte de una estructura que se suponía iba a estar bajo el mando de Agustín Rossi, que no estarán, que se abren, al igual que Alejandra Rodenas. Y en Cambiemos algunas cosas también pasan. De hecho, Lustó con Carla Carrizo confirmaron oficialmente que no serán parte ni siquiera del interbloque de Cambiemos, que van a tener un bloque propio. Y a todo esto, lo que resta dilucidar es qué van a hacer el resto de los masistas, con Massa que se repliega en Tigre. Se repliega en Tigre y no vuelve al peronismo de manera inmediata. Está dialogando, dialogan todos con todos, pero la decisión la va a tomar el año que viene, a mediados de marzo, principio de abril. Va a ser miles de gestos, pero formalmente no va a hacer nada. En estos momentos está reunido con los diputados provinciales, los electos y los que siguen en mandato. La gran discusión es quién va a comandar el bloque, que ya no es el interlocutor preferido por el oficialismo de la provincia de Buenos Aires, porque pasó a ser el bloque de los diputados peronistas amigos de los intendentes. No, porque además tiene mayoría en diputados y mayoría en el Senado. También Cambiemos con la nueva composición y con aliados. Entonces, en ese marco se está discutiendo qué autoridad se elige para representar al Frente Renovador en la mesa de conducción de la Cámara, vicepresidente segundo, tercero, quién va a ser el presidente del bloque. Lo que no se discute es que de política partidaria se empieza a hablar recién, empezado a avanzar el otoño del año que viene. O sea, en todo caso, allá por marzo, abril, después del verano y todas esas mieles. En el mientras tanto, el silencio de Massa estuvo es Morón, muy sintomático. Estuvo Morón con sus compañeros, bien, pero con no ha sus hecho concejales, notas, no ha hecho entrevista. No. El Massa hiperactivo terminó el mismísimo día de la elección. Está mucho más reflexivo los que han estado con él. Y está cayendo en la cuenta de el futuro, de lo que se viene y de todos los interrogantes que le plantea ese mismo futuro. Y por supuesto estará buscando también su espacio. Es un joven valioso, dirigente de la política argentina, que le puso freno a la reelección indefinida de Cristina. Discurso, él lo que dice, su discurso todavía no se tocó. Es decir, lo que él proponía en la campaña sigue teniendo validez y sigue teniendo presencia. Sí, lo que pasa es que quedó rehén de la polarización, como le pasó a Lustó también, como le pasó al socialismo en Santa Fe, o al propio gobernador en Río Negro, que bajó la lista propia en la elección general después de las PASO y de haber salido cuarto, Beretilnec, a eso me refiero. Bueno, hablamos de House of Cards, entonces lo graban nomás. Sí, bueno, después de lo que hemos comentado acá de Kevin Spacey con todas las denuncias que tuvo por acoso, finalmente Netflix lo desvincula a Kevin Spacey, pero se decide continuar con esta 6ª temporada. ¿Con quién como protagonista? Con Claire Underwood, en realidad con Robin Wright. Va a ser una temporada de 8 capítulos. Generalmente son 13. Bueno, en este caso de 8. Y ahí sí ya, finaliza esta serie increíble de Netflix. Que te cuento otra cosa, Paulino. El año pasado Netflix invirtió $6.000 millones en producciones. Para el 2018 tiene pensado 8.000. O sea, 25% más. Sí, terrible. Y bueno, es en realidad es lo que se está consumiendo hoy en día, ¿no? Es la tendencia. Sí. Pausa, ya venimos. Tenemos mucho para contarte todavía. Telecentro te trae 1000 megas. ¡Apa! 1000 megas en tu casa. Deja de navegar y empezá a volar. 1000 megas. La internet más rápida del país. Telecentro te conecta todo. Cuando los artistas se mezclaban en los 50s, Smirnoff hizo martinis. Cuando el hip hop se reveló en el Bronx, Smirnoff nos ofreció destornilladores. Cuando la música electrónica cambió las reglas, Smirnoff repartió tragos. Y hoy, que la cumbia se remixa, festejamos con Smirnoff Pomelo. Por ayer, por hoy y por lo que está por venir. Smirnoff. We're open.
Ponemos energía en un mundo que evoluciona. YPF, energía que nos une. Más allá de algunos temas que ya anticipamos, alguna rápida agenda de lo que se viene para mañana, de cara al martes que tenemos por delante. En principio, Vidal sigue su gira por Asia. Recuerden lo que contó Nacho del acuerdo y el memorándum con China, firmado justamente en el día de hoy. Lifshitz anuncia los nuevos nombres de su gabinete, no es poca cosa, y expectativa en la provincia de Santa Fe. Luego emprende un viaje hacia los Estados Unidos para acuerdos con el Banco Mundial. Declara Loto de Vicchietti en la reestructuración de la deuda de Formosa. Ella era la ministra de Economía de Gildo Infran al momento de la reestructuración de la deuda con Formosa. 2010. Y sigue el juicio por el tema Chicone. Sí. No es menor. Las testimoniales, bueno, no van a estar presentes seguramente ni Vudú ni Núñez Carmona porque están detenidos. Correcto. Y debido en la causa 11 que se reanuda, va a estar por videoconferencia. No, en la causa 11 no. Debido va a estar por gasoductos. En la causa en la que hoy declaró Daniel Cameron, el día miércoles, en realidad tenía la audiencia para el día de mañana, la indagatoria. Él le pide al juez Daniel Rafecas hacerlo por videoconferencia, no quería trasladarse hasta Comodoro Pi. Y le dieron el ok, así que el día miércoles va a ser por videoconferencia. Nadie va a estar presente, no vamos a poder ver la videoconferencia. Veremos qué es lo que tiene para decir Julio De Vido. Lo que logra De Vido es evitar la foto esposado, ¿se entiende? Sí. Bueno, cumbre en Bruselas de la Unión Europea y el Mercosur. Muy importante, se está intentando avanzar en pulir el trazo fino de lo que eventualmente podría ser un acuerdo comercial que una al Mercosur con la Unión Europea. Hay una polémica de antología con la denominación geográfica de los quesos, con el tema etanol, con el tema biocombustibles, con el tema biodiesel, pero al mismo tiempo con los subsidios agrícolas. Bueno, de todo y para todos los gustos, es muy importante lo que está pasando en Bruselas. Y vence el plazo mañana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le dio al gobierno para dictarle o para darle la prisión preventiva domiciliaria a Milagros Sales, que no siga en Alto Comedero. Veremos qué hace el gobierno. Yo creo que una vez más va a desoír lo que ha dicho la Corte. Milagros Sala que amenazó días atrás con quitarse la vida. No me lloren cuando no esté, algo así fue la frase. Sí, un mensaje casi yo diría elíptico, pero sí, contundente respecto a la posibilidad de quitarse la vida. De hecho, ya amenazó en el penal con hacerlo. Bueno, ya lo hizo, exactamente. Obviamente. Bueno, ¿sabes por qué quería la foto de Mario Negri? No. Hubo elecciones en Capilla del Monte, en Córdoba. ¿Saben qué? Ganó Cambiemos, por 5% de diferencia. La intendente interina, la hermana de Mario Negri. Por eso se corrió hasta el lugar y estuvo en los festejos. Dato curioso de color en la elección de la provincia de Córdoba. Y hablando de estas cosas, ¿cómo se distribuye el tema del RENAPER? ¿Queda en la órbita del Ministerio del Interior o pasa ANSES? Bueno, sabes que Rogelio Frigerio logró mantener la Secretaría de Hábitat, que parecía que se iba a ir a Desarrollo Social, finalmente la retiene. Eso es obra pública, es importante, y ANSES quiere llevarse al RENAPER. Hay ahí una puja muy fuerte, Emilio Basavilbaso está jugando muy fuerte, quiere hacer una ventanilla única. ANSES ya tiene información de todas las áreas, le falta solamente el RENAPER, así que el gobierno está evaluando si se lleva el RENAPER al ANSES. Impecable, Nacho. Nos reencontramos mañana, si Dios quiere, Cancelar. Nos reencontramos. Lourdes. Mañana, martes, actividad judicial, hay acordada de la Corte. Sí, ojo mañana. Otra vez. Acampar a Comodoro Pi. Piso cuarto, dijo Lourdes. Piso cuarto. Piso cuarto. Seguimos esperando, ansiosos. Es de Boca Bonadío, ¿no? Es de Boca Bonadío. Con razón suspendió las elecciones en River de ayer. Con razón. Tiene razón. No, ¿cómo tiene razón? Las puso para el 17 de diciembre, toca Belpinto. No se puede hacer elecciones y el estatuto de River dice que la elección tiene que inexorablemente ser en la primera quincena de diciembre. No tendríamos que tener afiliados truchos ni muertos. Estoy de acuerdo, pero Bonadío tampoco podría haber puesto el 17, debería haber elegido, qué sé yo, el 10, el domingo que viene. Porque le dio 2 semanas para que acomoden el padrón. No, el 24 Eso pasa en el gallinero. Eso pasa por ser bostero. Perdón, la foto, a mi gusto de tapa, ¿saben cuál es la que les quería presentar, Belén? Por lo que tiene que ver con la información de mañana. Porque mañana el capítulo en la Secretaría de Derechos Humanos será lo que yo les decía en cuanto a que 8 familiares van a conocer 8 personas enterradas con nombre y apellido en el cementerio de Darwin. A propósito del tema Malvinas, hay una campaña, no me disgusta, todo lo contrario. Tiene que ver con que la camiseta tenga las Islas Malvinas. Sí, lo presentó Ramón Garcés, de la agrupación de excombatientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ahí en la Cámara de Diputados. A mí me gustaría también. Bueno, ¿no? Se ha plegado Fantino, muchos otros. No está mal, me parece que es una iniciativa muy ingeniosa
en el marco del marketing que una Copa del Mundo implica. Señores, hasta mañana. Gracias por la compañía. Buena semana. Chao. So for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing.